Voy a tratar de grabar. Voy a grabar en la computadora y después le mando el video. Bueno, les comentaba que esta diapositiva refleja por quiénes realmente vamos a establecer un diagnóstico, por aquellos pacientes que lamentablemente pues no tienen un conocimiento como los que ustedes han adquirido a través de cierto grado de especialización en sus respectivas universidades, incluso algunos ya tienen especialidad o algunos tienen maestrías. Estas personas que no tienen conocimiento o aquellas personas que apenas están iniciando con su vida o personas que son nuestros familiares, pero no tenemos que esperar a que sean nuestros familiares, porque finalmente todas las personas tienen el derecho a recibir una información de lo que, por lo que se está yendo al hospital o al laboratorio. Y entonces tenemos varios capítulos. Este curso rápido lo hemos dividido en 5 capítulos. En el primer capítulo, como usted puede ver, se trata de la interpretación de los parámetros más importantes de la biometría hemática. Eso no quiere decir que una biometría hemática contenga millones y millones de parámetros. Hay incluso parámetros que a veces hasta dan risa porque realmente no tienen un sustento científico y las empresas o las casas comerciales lo colocan como si realmente lo tuvieran. Hay datos tan sencillos que hemos venido utilizando desde que se empezaron a crear estos equipos de impedancia y que siguen siendo la parte importante medular para el diagnóstico, y realmente los otros pueden o no sumar, realmente no son tan importantes. Y sin embargo, a veces muchas veces más bien las casas comerciales lo que hacen es tratar de colocarlos un número y por ese número a veces se olvidan de lo que ya tenemos. Entonces, aquí lo que vamos a tratar es de seccionar en partes una biometría hemática, aquello que sí nos puede apoyar de manera más sencilla, de manera más rápida. Recuerden que no se trata de hacer un reporte que tenga un montón de letras si usted no va a dar una sugerencia. Se trata de dar un reporte lo más sencillo que se pueda, de tal manera que usted de eso pueda traducirlo. La traducción de todo ese conocimiento que ha generado y lo que está describiendo es justamente una sugerencia o una nota. Ok, ya usted me está diciendo que hay células microcíticas, hay células hipocrómicas, hay eliptocitos hipocrómicos, hay codocitos, hay algunos poiquilocitos, hay eritrocitos con basofilia difusa en una anemia microcítica hipocrómica. Perfecto. Ya usted ya conoce toda la morfología. Ahora, todo eso, tradúzcamelo, porque yo como clínico, yo no estoy obligado a conocer cada una de las formas que usted conoce, pero por eso lo tengo a usted. Por eso mi mano derecha es usted, el cual va a traducirme toda esa información en una nota o en una sugerencia. Y entonces, el clínico muy probablemente, pues habrán clínicos que no les tomen en cuenta, eso es normal, ¿sí? Habrán otros que digan sí y se van a ir ganando su confianza poco a poco. Y ante eso sugerir algunos estudios, por ejemplo, perfil de hierro completo y valorar alguna causa de sangrado activo, ¿no? Que es lo más importante. Porque no se trata solamente de decir, hay anemia, dale hierro, sin conocer la causa primaria. No está permitido en estos momentos decir nada más, existe deficiencia de hierro, sino que debemos de buscar la causa. Y hay causas muy comunes, que incluso usted puede comenzar con una historia clínica tan básica. ¿Cuántos años tiene el paciente? Tiene 10 años. Ok. ¿Y qué tiene el paciente? Una anemia por deficiencia de hierro, porque ya le sugerí el perfil de hierro, porque tiene deficiencia de hierro, porque tiene una ferritina baja. Perfecto. Tiene todos los hallazgos numéricos, morfológicos y un estudio que soporta que tiene deficiencia de hierro. Y la pregunta sería, en un paciente de esa edad, de menos de 10 años de edad, en un paciente pediátrico, ¿cuáles son las posibles causas que pueden depletar el hierro? Pues bueno, vi que el paciente tenía una eosinofilia absoluta, había una gran cantidad de eosinófilos. Entonces puedo asociar que el problema probablemente se esté dando por una parasitosis, específicamente por una helmintiasis. Estamos en donde tendré que solicitar un estudio ahora que me permita evidenciar ya sea el parásito como tal o una de las partes o estructuras del parásito, que eso también recae como responsabilidad del laboratorio. ¿Estamos? Entonces, pero imagínense que usted tiene ahora una mujer de 30 años de edad, la cual le llega a usted con una anemia por deficiencia de hierro. Ya tiene los datos numéricos, ya tiene los hallazgos morfológicos, ya tiene básicamente el perfil de hierro que sustenta que es una deficiencia de hierro. La pregunta es, ¿y por qué tiene deficiencia de hierro? Bueno, pues porque usted
platicó con la paciente y se dio cuenta que la paciente tiene sangrados menstruales abundantes, en cuyo caso, el estar sangrando demasiado, aquí en México lo que se acostumbra a hacer es que el paciente le pregunta, ¿tiene sangrados menstruales abundantes? Sí, sí tengo sangrado. ¿Ya visitó al ginecólogo? No. Como que esperan que este sangrado abundante desaparezca cuando entren a la etapa de menopausia. Y todo eso tiene que ser evaluado. Entonces, lo ideal ahí es derivar a servicio de ginecología para que se hagan los estudios apropiados, estudios de imagen que soporten si no es una endometriosis, si no son quistes sangrantes, si no son miomatosis uterina sangrante. ¿Estamos? Pero ya estoy viendo el género y la edad del paciente. Pero imagínense en un paciente de 55 años de edad. No le va a preguntar si tiene sangrados menstruales abundantes. Vea cómo ya cambia el panorama, la perspectiva, la forma como se va a dirigir al paciente. Y esos son los pacientes más preocupantes. Porque ¿qué le parecería que fuera un cáncer de colon sangrante? Usted le da hierro al paciente y créame, recupera la cantidad de hemoglobina, pero ¿usted cree que el cáncer va a ceder? Todo lo contrario, el cáncer, todo tumor, requiere hierro para su proliferación y usted se lo está aportando. Por eso les digo, esta parte no solamente se trata de ver formas, sino que ya vi una forma, ahora correlaciónelo con algo para que pueda sugerir un estudio. ¿Estamos? Entonces, vamos a dar inicio. Bienvenidos todos. Mi nombre, ya como lo dijo el licenciado, mi nombre es Eduardo Alberto Burelo López. Yo soy especialista en el área de hematología diagnóstica por laboratorio. Tengo una maestría en dirección y administración de hospitales y actualmente soy ustedes creo que le dicen, en otros países le dicen CEO. Yo soy el encargado de una página de educación que se llama Hematolab Diagnostic, que tiene varios cursos, que tiene varios diplomados, que hemos dado cursos a nivel nacional e internacional. Y bueno, ya tenemos la experiencia no solamente teórica, tenemos la experiencia práctica para decirles cómo tienen que ir abordando los casos. Es obvio que hay casos que no se pueden resolver a través de la morfología. Tampoco quiero que se malentienda que todos los casos los resolvemos a través de la sangre. Eso no es cierto. Muchas veces tenemos casos que tienen por fuerza que hacerse un aspirado de médula ósea, hacer una biopsia de médula ósea, o definitivamente ni siquiera es un cáncer hematopoyético como para pensar que lo podemos resolver a través de un aspirado o biopsia de médula ósea. Se tiene que ir a un corte histológico, por ejemplo, de un ganglio linfático. ¿Estamos? Todas esas cosas usted la tiene que tener en mente, porque de repente me tocan, oye, es que yo quiero resolver este caso, sí, pero es que no se puede con los elementos que tienes, estás limitado. Hagamos hasta donde podamos hacer, pero más allá no tampoco, porque necesitamos otros elementos que sustenten el diagnóstico. Pero bueno, este es un curso para ustedes y como tal es un curso para ustedes. La intención es que estos 5 días que vamos a estar, por favor intenten estar, porque lo que queremos es que haya una interacción entre su servidor y ustedes como alumnos, que si tienen alguna duda en la parte morfológica, en la parte técnica de algunas de las técnicas que aplicamos, es el momento. Las sesiones van a quedar grabadas, pero finalmente las sesiones, aún queden grabadas, de todas maneras, eh, siempre es bueno que ustedes puedan manifestar sus dudas, ¿no? Y bueno, cuando estudia la sangre periférica, siempre debe hacerse una pregunta y de esa pregunta van a derivar otras dos preguntas. Y la primera pregunta es, ¿para qué estudiamos la sangre periférica? Y a partir de esa pregunta tenemos otra pregunta. ¿Está produciendo la médula ósea suficiente cantidad de células maduras para todas las estirpes celulares? Y como se pueden dar cuenta, ese es un dato numérico. Es un dato que incluso le toca al equipo evaluar. La hemoglobina está dentro de los valores de referencia de acuerdo a la edad, el género y la altitud sobre el nivel del mar. La cantidad de plaquetas se encuentra dentro de los valores de referencia. La cantidad de leucocitos y sus diferentes fracciones están dentro de los valores normales de referencia. Si todos los datos numéricos están normales, pues entonces ahora vamos con la otra parte que ahora sí le corresponde al personal de laboratorio y que no lo va a hacer ningún equipo de hematología. Y lamentablemente se nos ha acostumbrado, y eso es un problema de las casas comerciales. Y vean que quienes venden los equipos nos ponen el pie, porque son los mismos, en este caso aquí en México, los químicos,
allá en su país seguramente serán tecnólogos médicos o biólogos que nos engañan con esta forma de decir, es que si no brinda ninguna alarma al equipo, usted no tiene por qué leer el frotis. Eso es una mentira, porque hay muchos hallazgos morfológicos que el equipo no lo puede evidenciar, porque además las alarmas están, muchas de ellas están asociadas o están dadas de acuerdo a donde se hizo el equipo. Y no sé ustedes, pero en México no se hace ningún equipo de hematología. Vienen de primer mundo, en donde lo primero que hay que considerar es que ellos están siempre a nivel del mar. Y México y Perú tienen diferentes altitudes sobre el nivel del mar. Y ya con eso es suficiente para hablar de una variabilidad en lo que corresponde a la serie roja. ¿Estamos? Pero bueno, este es un dato numérico, este es un dato cuantitativo. Lo primero que tiene que hacer el equipo es que trabaje bien. Y no vamos a hablar del control de calidad, eso usted seguramente lo tiene muy bien adaptado en su laboratorio. Pero esta parte, que no lo evalúa como tal el control de calidad, que debería, pero no lo evalúa, pues es menester o es obligatoriedad o es obligatorio que el personal de laboratorio esté capacitado, no cualquier persona. Y vean, los elementos de la sangre son morfológicamente normales, son cualitativamente normales, pero ¿cómo hablar de lo normal si yo no conozco lo anormal? En el caso de un neutrófilo, ¿tiene los lóbulos que yo espero encontrar, es decir, de 3 a 5 lóbulos? ¿O tiene más de esos lóbulos o tiene menos de esos lóbulos? ¿Tiene la cantidad de gránulos en el caso de los granulocitos, por ejemplo, neutrófilos, eosinófilos y basófilos? ¿O les faltan gránulos? En el caso de la serie roja, ¿veo eritroblastos? ¿O veo algunos eritrocitos grandotes? ¿O veo algunos eritrocitos pequeños? ¿O veo un dimorfismo en la morfología? Es decir, veo células de tamaño, por ejemplo, pequeño y grande. Y en el caso de las plaquetas, véanla aquí, las plaquetas tienen esos gránulos característicos que corresponden a los gránulos alfas. Y todas esas evidencias finalmente forman parte de lo que tiene que hacer el personal de laboratorio clínico. ¿Estamos? Y es donde nos vamos a enfrentar. Y bueno, no sé qué equipo tenga usted en su laboratorio, pero la mayor parte de los equipos que tenemos, al menos nosotros que estamos en el primer nivel de atención, son equipos básicos. Pero no se preocupe, con un equipo básico, teniendo un buen microscopio, teniendo una buena tinción, haciendo una buena morfología, puede llegar al diagnóstico. ¿Estamos? Y entonces quiero que vean, No se escucha. Acuerdo, tu micro está apagado. perdón, yo apagué mi micrófono. ¿Desde dónde no se escuchó, perdón? Es que saben que como estoy apretando los... Exactamente de lo que mostraste de los equipos automatizados. Ah, ok, de acuerdo. Decíamos que eh, mm, cuando estuve en su país me decían que pues ustedes están más limitados en equipos y eso para mí es importante porque entonces trato de ver cómo me tengo que dirigir hacia ustedes. Aquí en México es un poquito más abierto, tenemos una gran variedad de equipos, pero no pasa nada, todos los equipos hacen exactamente lo mismo y si lo comparamos con los equipos de hace muchos años, pues es obvio que es una gran ventaja. Los equipos hoy actualmente son bastante sensibles, son bastante buenos. Tienen algunos más bondades que otros. Sí, pero por ejemplo este que ustedes están viendo aquí, un Avia 2120 o 120 de la casa comercial Siemens que nos ofrece gráficos que son importantísimos para el diagnóstico, pues vale 1,5 millones de pesos. Traducido a dólares no recuerdo, pero es una cantidad exagerada. Su servidor no lo tiene, lo ha manejado, pero no lo tiene. O tenemos, por ejemplo, el Zafiro de Abbott. O tenemos otros que incluso de la casa comercial de Beckman Coulter. O tenemos, por ejemplo, de Sysmex, que ya incluso ya empiezan a hacer
empiezan a unir equipos para para teñir, para tomar fotografías, para incluso poder, digamos, clasificar a las células. Son muy buenos estos equipos, pero no bajan de 1,5 millones de pesos. ¿Estamos? Ahora, muchas veces nos quejamos que tenemos un montón de trabajo. No sé ahorita actualmente cuántas personas tenemos en el curso, que sean personas que sobrepasen los 50 años. Y seguramente esas personas me van a dar la razón en este momento. En el pasado, para hacer una biometría hemática, teníamos que, eh, teníamos que hacer diluciones o teníamos que hacer soluciones, primero que nada para contar a través de la cámara de Neubauer los leucocitos, los eritrocitos, las plaquetas. Luego teníamos que destruir a los glóbulos rojos y convertir esa hemoglobina en cianomethemoglobina con el reactivo de Drafkin y a través de un espectrofotómetro cuantificarla. Luego teníamos que calcular los índices eritrocitarios de manera manual. Luego teníamos que hacer los reticulocitos, que eso de todas maneras muchos equipos todavía no lo ofrecen, algunos sí, no todos. Luego teníamos que hacer la vieja morfología y bueno, con un paciente no te llevabas menos de media hora. Hoy la realidad es que estos equipos nos ofrecen una ventaja sobre los datos numéricos porque en cuestión de 1 minuto, todos los datos numéricos, unos más exactos que otros, pero finalmente si lo comparamos con lo que hacíamos en el pasado, son extremadamente rápidos. Y hay que tener mucho cuidado también cuando sí se requiere una vieja morfología y cuando no. También esa es una decisión que tiene que utilizar, me decía mi maestro, utiliza el sentido común, porque muchas veces nos enfrentamos a esta situación de que un médico dice, por ahí hubo una leyenda en donde decía, es que un médico solicita una biometría hemática en 5 minutos, ¿no? Y le decía al químico que cómo es posible que no tengas sensibilidad en el paciente si lo requiere. Bueno, es que la biometría hemática sí va a estar en 1 minuto. Y si el paciente por lo que entró es por un shock hipovolémico, porque tuvo una contusión, tuvo un impacto de bala, tuvo algo que esté sangrando de manera profunda, a mí en ese momento no me interesan las alteraciones morfológicas. Yo lo que quiero saber es el nivel de hemoglobina que tengo que recuperar para que el paciente no se me muera. Entonces, también hay que ponerse en los zapatos de un clínico. No todo es bueno, no todo es malo. Aquí la situación es a qué situación te estés enfrentando, ¿no? Pero bueno, finalmente todos los equipos de hematología tienen estos datos numéricos. Y repito, algunos van a tener algunos histogramas o citogramas que van a ofrecer muchísima ventaja para el diagnóstico, pero finalmente los datos más importantes, los datos numéricos más importantes, prácticamente todos los equipos lo van a tener. ¿Estamos? Y sí, así como hay equipos que son muy buenos, hay otros equipos que lamentablemente son, pues no vamos a decir chinos, ¿no? Porque esto ya no es así. Los chinos están haciendo su trabajo. Pero hay equipos que son muy malos, que los compran, que son muy baratos, pero tienes la desventaja que cuando estos equipos le estás metiendo la misma muestra, tienen un coeficiente de variabilidad muy grande. Por ejemplo, supongamos que usted quiere cuantificar las plaquetas porque un paciente tenga dengue, ¿no? Entonces usted la mete en el primer día, el paciente tiene 75,000 de plaquetas. Lo vuelves a meter al equipo y te va a dar exactamente igual si no tiene ni mayor problema el paciente, más que el dengue. Otra vez te da 73,000. Lo vuelves a meter, te da 76,000. Vean cómo el coeficiente de variabilidad es muy corto. ¿Qué pasa con los equipos? A veces muy baratos por ser malos, pues tienen un coeficiente de variabilidad muy grande. Tú metes esa muestra, te da 75,000. Tú la vuelves a meter y te da 90,000. Entonces, vean cómo el coeficiente de variabilidad es muy grande. Y si lo estás utilizando para ir midiendo la cantidad de plaquetas a través del tiempo, pues entonces te puedes enfrentar a un problema de diagnóstico, de seguimiento del seguimiento clínico. Entonces hay que tener nada más cuidado con eso. Cuando vemos una biometría hemática, siempre debemos evaluar las 3 líneas sanguíneas más importantes del cuerpo. ¿Estamos? La primera es la línea roja, como está aquí marcada, y que corresponde a los niveles de hemoglobina. ¿Estamos? Que es un valor, que los valores de referencia más bien van a variar de acuerdo a la edad, al género y la altitud sobre el nivel del mar. Considere que la Organización Mundial de la Salud a veces nos coloca unos valores de referencia, pero hay que tener mucho cuidado porque la Organización Mundial de la Salud se encuentra en Ginebra, Suiza,
está a nivel del mar. Pero para las personas, por ejemplo, México, Perú, que tienen diferentes altitudes, la cantidad de hemoglobina, eritrocitos, hematocrito va a variar, porque a mayor altitud, menor oxigenación, y si hay menor oxigenación, el cuerpo va a responder produciendo más eritrocitos para que traten de captar la mayor cantidad de oxígeno y no entre a un estado hipóxico. ¿Estamos? A menor nivel a nivel del mar o a una altitud mucho menor, pues ya no hay tanto problema por captar el oxígeno. ¿Estamos? De hecho, los pacientes que tienen una hemoglobina alta, que tienen eritrocitosis, por ejemplo, por la situación que sea, ya sea adquirida o ya sea hereditaria, los mandan, muchas veces su terapia es mandarlos a regiones que se encuentren a nivel del mar. No porque vayan a corregir, no porque se vayan a curar, sino más bien para que todos esos eventos producto de la hiperviscosidad por el aumento de los glóbulos rojos disminuyan. ¿Estamos? Pero bueno, la primera línea que debemos de evaluar es la hemoglobina. Y para la hemoglobina, además debe ir acompañada con los índices eritrocitarios. Por ejemplo, el volumen corpuscular medio, que refleja el tamaño promedio de las hematíes. No es que todos los hematíes tengan el mismo tamaño, significa que es un promedio. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque muchas veces esperamos que la deficiencia de hierro prácticamente inicie con una anemia. No necesariamente. La deficiencia de hierro va a iniciar como tal, como deficiencia de hierro, sin todavía condicionar a un grado anémico. ¿Estamos? En donde incluso los índices eritrocitarios pueden estar normales porque son promedios. Entonces, ¿cómo le hago para evidenciar que ya hay una población afectada? A través de la vieja morfología. Porque usted puede tener índices eritrocitarios normales, pero visto la morfología, una población que ya esté afectada, y es sobre esa la que va a trabajar, tratando de identificarla, tratando de mencionarla. ¿Estamos? Entonces solamente hay que tener cuidado con estos promedios porque, repito, son promedios. Luego tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es el siguiente parámetro que utilizamos para la clasificación de las anemias. Y se refiere a la cantidad de hemoglobina en relación al tamaño del hematíe para que dé una cromía, para que dé un color similar a los glóbulos rojos que no tienen ninguna alteración. Vea, ¿estamos? Es obvio que si usted tiene un glóbulo rojo más grandote, como sucede en las anemias megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12 o por deficiencia de folatos, para llenar ese tamaño enorme, pues requiere mayor cantidad de hemoglobina. Sí, pero es la apropiada para disolverse en la solución y poder dar un color normal. ¿Estamos? Por eso no utilizamos la cantidad media de hemoglobina para hacer la clasificación. Utilizamos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que refleja la cantidad promedio de hemoglobina que se requiere para el tamaño del hematía. ¿Estamos? Adicionalmente, contamos con un tercer parámetro que eso no lo describe el doctor Maswell Winthrop en su clasificación, pero usted lo puede utilizar, y es el famoso RDW o AD, que significa ancho de distribución eritrocitario. Ojo, ese no se utiliza para diagnosticar o para abordar una anemia. Yo le sugiero que ese RDW lo utilice cuando ya sepa cuál es el problema que tiene el paciente. Vea, el RDW al principio lo querían asociar con deficiencia de hierro, que era prácticamente, que estaba bastante elevado en la deficiencia de hierro y en otras anemias no lo era tanto. Eso es una mentira. Hemos visto una gran cantidad de anemias que tienen justamente una variabilidad en el tamaño y que finalmente pueden tener un RDW bastante alto. Entonces, no nos va a decir realmente qué tipo de anemia es. El tipo de anemia la vamos a hacer respecto al volumen corpuscular medio y a la concentración de hemoglobina corpuscular media. Ahora bien, una vez que usted ya supo o ya sabe por qué es la anemia, vamos a suponer sea por deficiencia de hierro, seguramente cuando se le empieza a dar tratamiento con hierro a un paciente, nosotros esperamos que más o menos a la tercera semana, un mes, la hemoglobina haya subido con el tratamiento por lo menos un gramo sobre decilitro.
Si tenía 10, ahora tiene que subir a 11. Si no sube ese gramo sobre decilitros, o pasaron tres cosas. Uno, la causa primaria no fue identificada y todavía sigue con esa causa en donde está perdiendo todavía el hierro, por ejemplo. Dos, el paciente no está llevando el tratamiento como debe de ser. Tres, el tratamiento no tiene el hierro elemental, el hierro suficiente para reponer esas pérdidas. ¿Estamos? Y entonces se tiene que tomar una decisión clínica pasado 3 semanas. Pero entonces, ¿qué hago yo cuando diagnostico una deficiencia de hierro? Ya está diagnosticada y al mes voy a repetir la biometría hemática. Yo espero que ya los valores se hayan movido, sobre todo la hemoglobina, ¿no? Y entonces, una vez que esto sucede, ahora sí, puede ser que la hemoglobina incluso llegue a un nivel normal. Puede ser que los volúmenes, que los índices eritrocitarios promedios sean normales. ¿Estamos? Y entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que ya la población ya no está afectada? Ahora sí, con el RDW. Porque si el RDW todavía sigue alto, muy probablemente ese paciente todavía no se pueda quitar el tratamiento con hierro. ¿Estamos? Entonces, finalmente todo esto lo va a tener que revisar a través de la morfología y se va a dar cuenta que hay una variabilidad en el tamaño de los hematíes. Hay chiquitos, un poquito más grandecitos, pero siguen siendo chiquitos porque siempre partimos de un valor de referencia normal, 83, 84 femtolitros. ¿Estamos? Y a partir de eso empezamos a ver que tienen diferentes tamaños, pero finalmente todos por debajo de ese valor de referencia. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente línea que debemos de evaluar son justamente las plaquetas. Y este valor no cambia ni con la edad, ni con el género, ni con la altitud sobre el nivel del mar. Yo he visto muchos laboratorios que cambian los valores de referencia. Y esto no es modificable. ¿Estamos? Y el valor de referencia para las plaquetas es de 150,000 a 400,000. Por debajo de ese valor de referencia, por debajo de 150,000, hablamos de un paciente que tiene trombocitopenia. Y la trombocitopenia predispone, dependiendo la cantidad de plaquetas que tenga el paciente, de datos hemorrágicos. Por encima de ese valor de referencia de 400,000 de plaquetas, denominamos o damos el término de trombocitosis. Y la trombocitosis, a diferencia de la trombocitopenia, predispone, dependiendo el número de plaquetas y otros factores, a un evento trombótico. ¿Estamos? Vean que mientras una predispone a un evento de sangrado, los otros predisponen a un evento trombótico. ¿Qué significa un evento trombótico? El flujo de la sangre siempre va con una velocidad constante, ¿no? Si usted aumenta la producción de células, el flujo se enlentece, puede taponear vasos sanguíneos más pequeños y entonces produce isquemia al siguiente tejido, muerte al siguiente tejido. Eso es un evento trombótico. Para las plaquetas, hay muchos valores que se han intentado estudiar, pero la realidad es que el único valor que sí nos ofrece que está correlacionado con ciertas enfermedades es el volumen plaquetario medio, MPB, y todos los equipos traen ese MPB. Cuando usted le piden que evalúe las plaquetas, una de las cosas que le están pidiendo es evalúame no solamente en números, evalúame en cantidad de gránulos y en el tamaño, y debe de mencionar cómo se encuentra el volumen plaquetario medio. Porque aunque no lo vamos a ver en este curso, hay enfermedades donde las plaquetas son extremadamente enanas. Incluso entran dentro de la tríada clásica de diagnóstico. La enfermedad de Wiskott-Aldrich, que es una enfermedad, es una inmunodeficiencia hereditaria, parte de su diagnóstico es justamente las plaquetas enanas, donde hay un volumen plaquetario medio por debajo de 5 femtolitros, y esas plaquetas no pueden obturar una lesión y por eso el paciente tiene datos desangrados. Como puede ver, tenemos trombocitopenias, que es donde las plaquetas están bajas, pero también tenemos trombocitopatías. Y aquí el problema no es numérico, es morfológico, es decir, la plaqueta no funciona. ¿Estamos? Podemos evidenciar fácilmente los datos numéricos y eso lo hace un equipo, pero los datos morfológicos muchas veces no podemos evidenciarlos. Sin embargo, en el caso del síndrome de Wiskott-Aldrich,
pues no solamente tenemos el volumen plaquetario medio que todos los equipos nos lo dan, sino también tenemos la vieja morfología en donde vemos el tamañito de las plaquetas. Hay otras enfermedades donde las plaquetas carecen de gránulos y podemos obviamente describir que hay algunas plaquetas que carecen de esos gránulos y eso frecuentemente sucede o una en su forma hereditaria en el síndrome de la plaqueta gris, que lo vamos a ver cuando veamos hemostasia, o en los famosos síndromes mielodisplásicos o procesos leucémicos o neoplasias en donde están involucradas las plaquetas. ¿Estamos? Por eso es importante que cuando usted le digan, necesito que me evalúen las plaquetas, no solamente, váyase con esa mentalidad, no solamente le están pidiendo que evalúe el número, porque el número se lo va a dar un equipo, químico, biólogo, tecnólogo. Yo lo que le estoy solicitando es que aparte del número, usted me diga si tienen el tamaño apropiado y si tienen la granularidad apropiada. Porque imagínense que usted tenga un paciente que está sangrando, los tiempos de coagulación son normales, ya el médico se cansó de hacer todos los estudios, ya no sabe qué hacer, y las plaquetas en cantidad son normales, pero se olvidaron de la vieja morfología y no se dieron cuenta que las plaquetas, a pesar de que numéricamente son normales, cuando usted las revisa no tienen gránulos alfas, que son los que se tiñen con la tinción de Romanowski. Y esa enfermedad, curiosamente, se llama síndrome de la plaqueta gris, que puede ser adquirido o puede ser hereditario. Pero ahí estaba el diagnóstico, viendo a las plaquetas. ¿Estamos? Luego tenemos que evaluar los leucocitos. Pero cuando evaluamos los leucocitos, quiero que se entienda que no se trata de evaluar los leucocitos totales como tal, sino las fracciones de cada tipo de leucocito. La madre naturaleza estratégicamente ha diseñado cada tipo de leucocito para un grupo en particular de procesos infecciosos y neoplásicos. ¿Estamos? Si usted tiene, por ejemplo, un cáncer, yo voy a mandar a un cuartel que se llama linfocitos T maduros citotóxicos o T activados citotóxicos, porque son los que se van a encargar de ir a destruir. Pero si por el contrario usted lo que tiene es una helmintiasis, una parasitosis helmíntica, vermes gusanos, pues lo que voy a utilizar son los eosinófilos. Pero si usted lo que tiene es una infección bacteriana, pues lo que voy a utilizar son los neutrófilos. Vea entonces que yo tengo un ejército, pero cada ejército tiene un subgrupo, que dependiendo la enfermedad es el grupo que yo voy a utilizar. Para este momento, entonces, debe quedar claro que usted ya no puede utilizar solamente el término leucocitosis y o leucopenia, si no indica cuál es el leucocito que está aumentado o que está disminuido. Porque dependiendo del tipo de leucocito que está aumentado o el tipo de leucocito que está disminuido, en el caso de los aumentados, yo le puedo dar una orientación de lo que pudiera ser del tipo de infección o el tipo incluso de inflamación o el tipo de medicamento incluso, asociado que está aumentando la cantidad de esos tipos de leucocitos. Y en el caso de la leucopenia, dependiendo del leucocito que esté disminuido, pues yo puedo más o menos saber a qué tipo de infecciones es la que recurrentemente va a estar asociado ese paciente o va a estar infectado recurrentemente, precisamente por la disminución de ese leucocito que no lo tiene y que se dedicaba a ese grupo en particular de enfermedades. ¿Estamos? Bien. Sí, dice la química que saquen a los alumnos que no enciendan, que tienen encendido su micrófono. Sí, por favor, apaguen su micrófono. Bien, entonces, si tienen alguna duda, con toda la confianza del mundo, pueden interrumpir. La intención es eso, que haya una interacción. Y entonces hay equipos de hematología que son de 3 partes y otros que son de 5 partes, y se refieren a la cantidad de leucocitos que pueden medir. Los de 3 partes, que son los que convencionalmente tenemos, nos miden neutrófilos, nos miden linfocitos y nos miden células MXD o células mixtas. Y dentro de las células mixtas caen los monocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos T maduros o activados, basófilos, no sé si ya lo dije, células plasmáticas. ¿Estamos? Es decir, lo único que puede hacer el equipo es diferencial entre linfocitos y neutrófilos. Lo demás es lo que cae
en la famosa MXD o células mixtas. Hay otros equipos que son de 5 partes. Y nos leen, por ejemplo, en este caso, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. ¿Estamos? Son de 5 partes. No importa, de cualquier manera usted tiene que hacer un diferencial. Y vean que el diferencial es lo que menos aporta realmente para el diagnóstico de una enfermedad. Ahora, cuando usted va a hacer un diferencial en para una biometría hemática, quizás ahora por flojera, en el pasado era por la cantidad realmente de trabajo que se había en preparar estas soluciones y lo demás, que ya hablamos. Realmente uno debe contar 200 células como mínimo en sangre periférica y 500 células como mínimo en médula ósea. Repito, 200 células como mínimo en sangre periférica y 500 células como mínimo en sangre periférica. Y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud en su libro de neoplasias hematopoyéticas mieloides y linfoides. Y es sensato si usted lo piensa de esta manera. Porque vea, si usted va a contar unas pobres 100 células, pues mejor déjeselo al equipo. El equipo cuenta millones de células. ¿Para qué se gasta usted contando? Va a dejar incluso, puede contar, el grado de error va a ser mucho mayor que lo que el equipo le está leyendo. Entonces, para este caso, contar más células le disminuye el grado de error. Déjenme silenciar. ¿De acuerdo? Cada uno de los leucocitos tiene una función específica y por eso precisamente debemos decir esa leucocitosis a expensas de qué está o qué es lo que está aumentado. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos y después de esos linfocitos, ahora sí, ¿cuál es la morfología de ese linfocito? Estamos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en algunos libros dice el 50% más o menos, el 50% debe ser de neutrófilos y el otro 50% debe ser de linfocitos. Es un error. Yo he visto biometrías hemáticas aquí en México y vean cómo son las cosas, porque ellos presumen de un control de calidad que tienen, sí, están evaluando el equipo es muy bueno, pero la otra parte que le toca a ellos es donde viene lo malo, porque fíjense, ellos colocan una biometría hemática solamente con datos porcentuales o relativos. Eso es un error gravísimo porque puede confundir a su médico. Y estos errores los hemos visto muy frecuentemente y los médicos nos hablan, solicitan nuestro apoyo. Perdón, apaguen silencien por favor nos solicitan interpretación de una biometría hemática porque no saben qué hacer con el paciente, no saben si tiene neutrofilia, no saben si tiene linfocitosis, no saben qué tiene porque los valores porcentuales están muy desfasados. Y es que vea, nunca debe hacer un reporte solamente con valores porcentuales o relativos, porque estos valores siempre van a depender de un valor absoluto. Si le dice el 50% debe ser de neutrófilos, pues si tenemos 10,000 leucocitos totales, el 50% será 5,000. Y el valor de referencia de neutrófilos es más o menos de 1,800 a 7,800 células por microlitros en pacientes adultos latinos. Entra dentro del valor de referencia, ¿no? Pero si ese 50% lo tuviera en una sangre periférica que tiene 500,000 de células, como sucede en tipos de leucemias, pues ya ese 500,000 de células ya implica que el 50% van a ser 250,000 en valor absoluto. ¿Estamos? Un ejemplo más sencillo. Quiero que vean, supongamos que tengo 10,000 leucocitos. Y de esos 10,000 leucocitos, yo tengo voy a poner un ejemplo. Yo tengo 5,000 leucocitos. Y de esos 5,000 leucocitos, el 90% corresponden a neutrófilos. Y el 10% corresponden a linfocitos. Para no meter las otras fracciones. ¿Qué tendrá realmente el paciente? ¿Neutrofilia o linfopenia? Y aquí sí, les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué creen que tenga? ¿Neutrofilia o linfopenia? Biólogos, químicos, tecnólogos, ¿qué tendrá el paciente?
tengo un paciente que su biometría le dio 5.000 leucocitos. El 90% son neutrófilos y el 10% son linfocitos. ¿Qué tiene? ¿Neutrofilia o linfopenia? Así es. Calcule con una, Linfopenia. así es, calcule con una regla de 3. Si 5.000 es el 100%, el 90% de neutrófilos, ¿cuánto será? Y seguramente le va a caer dentro del valor de referencia. Pero si usted calcula el 10% de esos 5.000, ¿cuánto es el 10% de esos 5.000? Véase que está por debajo de 1.000, que para un paciente adulto, por debajo de 1.000 ya es linfopenia. Entonces, lo que el paciente tiene no es neutrofilia absoluta, tiene linfopenia absoluta. Y ahora sí, ya tiene linfopenia absoluta. A pesar de que los leucocitos están normales, pero usted debe de informar que lo que tiene el paciente es linfopenia absoluta. Fíjese cómo cambian las cosas. Ok, químico, ya me dijo que tiene linfopenia absoluta. ¿Cuáles son las causas por las que un paciente pudiera tener linfopenia absoluta? Y ahí es donde ya el químico tiene que ofrecer una sugerencia. Bueno, la mayor parte de las linfopenias absolutas pueden ser por infecciones virales. Y el HIV es una infección viral. Asegúrese que el paciente no tenga HIV. O dos, los pacientes que están recibiendo tratamientos inmunosupresores, frecuentemente baja la cantidad de linfocitos. Entonces hay que asegurarse que no esté bajo tratamiento de quimio o radio, que esté disminuyendo la cantidad de linfocitos totales. ¿No? Entonces, vean cómo una biometría hemática que bien pudiera parecer normal, con la cantidad de leucocitos totales normales, una de sus fracciones estaba disminuida. Y aquí probablemente no exista algún hallazgo morfológico, pero hay que revisarla para ver si no encontramos algo. ¿No? Vamos a apagar más audios. Bueno, si tienen alguna pregunta, con toda la confianza del mundo. Y entonces, estos equipos como el Advia 2120 o 120 de la casa comercial Siemens, nos ofrecen estos eritrogramas o estos leucogramas que cada punto refleja una célula en particular. Y esto es importante porque muchas veces decíamos, el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media pueden ser normales. Sí, pero en este gráfico que le llaman el gráfico del gato, ya pudiera haber una población una pequeña población que se esté desplazando hacia la izquierda o hacia abajo, que ya esté representando microcitosis o hipocromia, y esa sea la población que ya esté afectada, que usted no la vería a través de los índices eritrocitarios, que la tiene que evidenciar a través de la morfología, pero estos equipos ya ofrecen esta parte, porque repito, son promedios. Aquí están viendo, por ejemplo, más gráficos. Vean que si se desplaza hacia la izquierda, pues serán células hipocrómicas, normocrómicas e hipercrómicas. Y vamos a hablar más adelante del término hipercromia. ¿Por qué es importante? No se trata de ser teórico, se trata de ser una persona práctica. La hematología se aprende con práctica, no se aprende solamente con teoría. Y hay gente que dice que la hipercromia no existe. Yo no tomaría, pero ni medio curso con ellas, definitivamente. Y se los digo así muy honestamente, tengan mucho cuidado. Y se van a dar cuenta cuando veamos la clasificación de las anemias, porque la hipercromia, como un dato descriptivo, no diagnóstico, descriptivo, existe. Pero bueno, regresando, decíamos que esto nos permite clasificar las anemias, el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular medio. Vamos a tener un capítulo en donde vamos a hablar específicamente de la clasificación de las anemias. Y todo esto se lo debemos a este personaje, al doctor Maxwell Winthrop, que como ustedes pueden ver, ahí está en su mano derecha o adjunto o al lado de su mano derecha, la herramienta más poderosa que tiene para el diagnóstico de estas enfermedades. Vean, el viejo microscopio. Y el doctor Maxwell Winthrop era una persona que veía a su paciente, lo diagnosticaba, veía a su paciente, le tomaba muestra, hacía un extendido, lo teñía, lo veía al microscopio, lo diagnosticaba, lo trataba y le daba seguimiento. Eso era lo que hacía el doctor Maxwell Winthrop. Es obvio que esto actualmente ya no se puede hacer, es más complicado que eso por la gran cantidad de enfermedades, no todas son hematológicas. ¿Estamos? Pero finalmente, esto es lo que se tendría que estar haciendo en el primer nivel de atención, estar copiando a nuestros viejos morfólogos. Y el doctor Maxwell Winthrop conocía específicamente
cómo se separaban las diferentes fracciones de la sangre. Vean que la sangre se separa en una parte que es totalmente líquida, en donde están contenidas las proteínas, entre otras cosas, que conocemos como plasma, cuando lo tenemos básicamente en la sangre en un anticoagulante como el EDTA o el citrato. Luego tenemos esta pequeña partecita que se conoce como Boficot, en donde se encuentran todos los leucocitos y plaquetas. Y ojo, porque eso lo vamos a utilizar más adelante para una técnica que se llama concentrado de leucocitos y que la tiene que llegar a practicar. Porque va a ser una herramienta que le va a apoyar, le va a ayudar cuando quiere evidenciar, cuando hay muy poca cantidad de blastos, que no está seguro si son blastos o no, concentrado de leucocitos. Cuando hay muy pocos leucocitos, concentrado de leucocitos. Cuando es un paciente pediátrico con una trombocitopenia autoinmune, y lo digo en comillas porque hay que diagnosticar que sea autoinmune, pero los niños pueden tener una leucemia de la línea plaquetaria y entonces hay que ver si no es eso y hay que hacer un concentrado de leucocitos. Cuando hay que buscar bichos, plasmodium, tripanosomas, entre otros tipos de bichos, concentrado de leucocitos. El concentrado de leucocitos le va a brindar una información bastante buena en la parte morfológica y hay que aprenderlo a hacer. Pero como les digo a mis alumnos en el diplomado, no lo intente hacer cuando le llega el paciente, hágalo desde ahora, porque cuando le llega el paciente no va a tener la experiencia. Y recuerden, cuando nosotros empezamos a hacer el concentrado de leucocitos, y vamos a ver esa técnica cuando veamos la parte técnica, pues lo hacemos con sangres que tienen de 5,000 a 10,000 leucocitos, básicamente eso es sencillo. Pero imagínense en pacientes que están recibiendo quimio, en donde tienen menos de 1,000 leucocitos, hacer un concentrado de leucocitos es extremadamente difícil. Y esa parte técnica, el único que la domina es el personal de laboratorio. Y quien la domine, créame que ya tiene parte del diagnóstico de muchas enfermedades, incluyendo de bichos. Y la parte que corresponde al paquete de glóbulos rojos. ¿Estamos? Y entonces el doctor Maxwell Winthrop, conociendo cómo se separaban en fases la sangre, pues diseña los índices eritrocitarios. Vean, el volumen corpuscular medio, que es de 80 a 100 femtolitros, y que aquí se encuentra la fórmula, una fórmula que usted, no es que se aprenda, pero sí anótela. La tiene que tener, porque muchas veces lo que hemos encontrado es que los datos numéricos están desfasadísimos, pero como no los conocen y sabe cómo se calculan, cometen el error de dar el informe así. Y eso es un error, porque la decisión clínica entonces ya no es buena. La hemoglobina corpuscular media, que es de 28 a 32 picogramos, esta no la utilizamos para clasificar las anemias, y de aquí nos vamos a la concentración de hemoglobina globular media, que ya habíamos dicho, corresponde a la cantidad de hemoglobina en relación al tamaño del hematí. ¿Estamos? Y aquí, como puede ver, tiene un valor, aquí está la fórmula, y aquí es el valor de 32 a 34.5 gramos sobre decilitro. Y esta clasificación, señores, se hizo en los años 30. Fíjense, clasificación y tratamiento con base a los diferentes grados de volumen y contenido de hemoglobina en los glóbulos rojos, en los corpúsculos rojos, por el doctor Maxwell Winthrop en Baltimore. Y vean, el año 1930. Entonces, ¿por qué si se hizo una clasificación tan rápida, tan sencilla, que él diseñó los cálculos matemáticos, ya ni siquiera nosotros tenemos que hacerlo, y que ya el equipo te da esos cálculos matemáticos, por qué ante una anemia macrocítica normocrómica, por ejemplo, que pudiera ser por una deficiencia de vitamina B12 o folato, se les da hierro? ¿O por qué ante una anemia microcítica hipocrómica se le da eritropoyetina? ¿O por qué una anemia microcítica hipocrómica se le da vitamina B12 o folato? No tiene ningún sentido, y deja de tener sentido cuando entonces empezamos a ver que los índices eritrocitarios nos van a permitir tomar una decisión, trazar un algoritmo diagnóstico, que de hecho les vamos a proporcionar una especie de póster en donde usted lo único que tiene que hacer es ir siguiendo las líneas. Obviamente hay anemias mixtas, esas son las más complicadas, pero las anemias clásicas pues tienen un camino que siempre sigue, ¿no? Y entonces quiero que vean, aquí tienen la fórmula, volumen, del volumen corpuscular medio, de la cantidad corpuscular media de hemoglobina y de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y quiero que vean que aquí tienen un ejercicio.
calcule los índices eritrocitarios y clasifique las anemias de acuerdo a los índices eritrocitarios. Y vamos a, antes de continuar con ese ejercicio, quiero que vean, el volumen corpuscular medio es de 83 a 100 femtolitros. Por debajo de esos 83 femtolitros, decimos que las células son microcíticas, pequeñitas, microcíticas. Entre 83 y 100 femtolitros, las células son normocíticas. Y arriba de 100 femtolitros, las células son macrocíticas, son grandotas. Vamos a la concentración de hemoglobina corpuscular media. Por debajo de 32, decimos que las células son hipocrómicas, que les falta color. De 32 a 34.5 son normocrómicas, son normales en cromía, son normales en color. Y por encima de 34.5, que lo vamos a ver más adelante, el término utilizado es hipercromia, que tiene más color en relación al tamaño del hematíe. Sabiendo esto, entonces hagan por favor este ejercicio y lo quiero leer ahí en los comentarios. Vean, lo único que tienen que hacer es con estas fórmulas calcular los índices eritrocitarios. La hemoglobina es de 3.6 gramos sobre decilitros. Para el primer caso, el hematocrito es de 16% y la cantidad de glóbulos rojos es de 2.850.000. Para el otro, la hemoglobina es de 8.9, el hematocrito de 27.7% y los glóbulos rojos de 2.900.000. Para el caso de la hemoglobina es de 8.4, un hematocrito de 26.4 y un glóbulo rojo de 2.300.000. Y el último, una hemoglobina de 15 gramos con un hematocrito de 23.7% y glóbulos rojos de 2.670.000. Entonces, ¿cuáles serían los valores químicos, técnicos, biólogos? ¿Me apoyan, por favor, haciendo esos cálculos matemáticos? ¿Cuánto les dio el primero? Lo único que tienen que hacer es sustituirlo en la fórmula para sacar el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Cuánto les dio el volumen del primero y la concentración del primero? Vamos ya en la recta final, por favor. La química Dolores dice 56.14, de acuerdo, es el volumen del primero, el volumen corpuscular medio, y le faltó la concentración, ajá, perfecto, 56.14. ¿Y la concentración de cuánto les dio? Solamente es hemoglobina por 100 entre hematocrito. 22.5 dice el químico Jonathan. 22.5. Entonces, ahora lo que toca hacer es la clasificación. Vean que se trata entonces de una anemia severa, una anemia grado, es grado 5, si no mal recuerdo, es una anemia severa, microcítica hipocrómica. ¿Estamos? Más adelante vamos a ver que toda situación donde haya microcitosis y o hipocromia, toda situación que exista eso, por regla general, tiene que sugerir el perfil de hierro completo. Si no es deficiencia de hierro, entonces ya tendríamos otras cosas, pero por lo menos, y esto está en las guías clínicas, toda situación donde exista microcitosis y o hipocromía, exista o no anemia, usted debe sugerir el perfil de hierro completo o buscar causas de deficiencia de hierro. ¿Estamos? Bien, entonces,
Ya se hizo el primero. El segundo, ¿de cuánto sería? ¿Cuál sería el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media? Es una anemia moderada, es una anemia grado 2, de acuerdo a los criterios de la OMS. ¿Cuánto sería el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media? Vamos viendo, dice, el químico Jonathan dice 95.51 el volumen corpuscular medio. ¿Y cuánto sería la concentración? ¿30.6? ¿95 y 30.6? Yo no lo tengo, no tengo esos datos, solamente los puse ahí. Con un volumen corpuscular medio en ese valor, con un volumen normal no, el volumen no puede ser 30.6. Recuerden que el volumen es de 83 a 100 femtolitros. Si le da 30, no hay ninguna situación donde el volumen sea menor de 50 femtolitros. Aquí o es la concentración o algo pasó. Seguramente debe ser la concentración. Revísenlo, por favor. 32.12 la concentración, dice el licenciado. Entonces, el segundo, el segundo ejercicio sería, según el licenciado Jonathan, dice 95.51 femtolitros de volumen corpuscular medio y 32.12 de concentración. Clasificando la anemia, sería una anemia normocítica, que tiene el tamaño apropiado, vean, está dentro de valor, normocrómica, que está dentro de valor de referencia normal. Entonces, muy probablemente lo que tenga el paciente, sin asegurar nada, porque se tendrían que hacer los reticulocitos, pues probablemente lo que tenga el paciente es una anemia de la enfermedad renal crónica. ¿Estamos? En donde ya aquí ya no está el sustento para darle hierro al paciente, ni para hacer el perfil de hierro completo al paciente. Aquí lo que tendríamos que evaluar es si no tiene asociado una enfermedad renal crónica, en donde ya tendríamos que hacer estudios básicos midiendo justamente las pruebas básicas de función renal como la urea y la creatinina. ¿Estamos? Vamos al tercero, 8.4 de hemoglobina, 26.4 de hematocrito y 2.300.000 de eritrocitos. ¿Cuál sería el volumen corpuscular medio y cuál sería la concentración de hemoglobina corpuscular medio? Tengo 60 alumnos en este momento. Por favor, necesito que participen. Dice el licenciado Williams, dice 114.78. Entonces, vean, si el volumen corpuscular medio es de 114, sobrepasa los 100, entonces hablamos que es una anemia, porque hay una hemoglobina baja, macrocítica, en donde los eritrocitos son grandotes. Puede ser una verdadera macrocítica o una falsa macrocítica, pero eso lo veríamos después. De principio hacemos una clasificación. Efectivamente, una anemia macrocítica. ¿Estamos? Y tendríamos que calcular la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Cuál sería la concentración de hemoglobina corpuscular media para este caso? Para el caso número 3, la concentración de hemoglobina corpuscular 31.81, casi 32, o sea, está por debajo. Pero tome en cuenta que son glóbulos rojos enormes, o sea, para poderle dar la cantidad de hemoglobina y se pueda distribuir en ese glóbulo rojo enorme, pues imagínese, necesita más cantidad de hemoglobina, que a veces no termina llenándola. Por lo tanto, es una anemia macrocítica, discretamente hipocrómica. Aquí, si los reticulocitos me dan bajos, en valor absoluto,
le cuantificaría yo la vitamina B12 o folatos. Vean que ya no le estoy pidiendo perfil de hierro completo, ya no le estoy pidiendo eritropoyetina. ¿Qué los va a orientar para el tipo de estudio que hagan que clasifiquen las anemias? ¿Estamos? El último, este no tiene anemia, vean, 15 gramos sobre decilitros. Tiene un hematocrito de 23.7 y glóbulos rojos de 2.670.000. Calculen, por favor, el volumen y la concentración ya para poder concluir con esta parte. Dice el químico William, 88.76. ¿De acuerdo? ¿Y la concentración? Dice la química, la licenciada Johaida, dice que 63.29. El tercero era, perdón, el cuarto era 63.29. Es que me habían dicho que 88.76. ¿O qué es 63.29? Déjenme ver. Vamos a calcular el volumen corpuscular medio. El hematocrito, que en este caso era 23.7 por 10, igual entre el número de eritrocitos, que son 2.67, 88.76. Dice que la concentración es 63.29. Vamos a ver. Dice hemoglobina, que sería 15, por hematocrito, que sería 100, entre, perdón, hemoglobina, que es 15 por 100, igual entre el hematocrito, que es 23.7, 15 por 100 igual entre 63.29. Tiene razón la licenciada Zoraida. Oigan, ¿no se les hace raro esa concentración de hemoglobina corpuscular media? 63. Sí, cuando muchos los equipos de impedancia te dan, porque esos tienen quizás un poquito más de desajuste, te dan concentraciones un poco más altas, pero no por encima de 39. Lo máximo que te dan son 39. Y aquí usted tiene el doble, tiene 63 o casi el doble, 63. ¿No se les hace raro ese valor? ¿Lo reportarían así? ¿Qué le estaría indicando eso? Licenciado Jonathan, tiene usted razón en el término, pero no hay ninguna hipercromia por encima de 39, aun sea un equipo de impedancia. O sea, no va a existir. Es demasiado ese número. ¿Qué podemos hacer con ese paciente? ¿Ustedes lo reportarían así? Cuidado, señores. Por eso les pedí que hicieran este ejercicio, porque necesitan saber, primero, cómo se sacan esos valores y segundo, que se aprendan o que sean conscientes de cuáles son los valores hasta cierto punto normales, aunque estén bajos o aunque estén altos. ¿Saben qué tiene este paciente? Crioaglutinación. Crioaglutinación. La crioaglutinación siempre desfasa los índices eritrocitarios. ¿Estamos? Y una de las cosas que siempre nos viene a la cabeza es cuando la concentración de hemoglobina corpuscular media está demasiado alta, piensa en una crioaglutinación. ¿Y cómo la demuestra? Viendo al tubo y viendo al microscopio. Ya dijo, es crioaglutinación, químico, muchísimas gracias, pero yo no sé, personal clínico, yo no sé qué significa una crioaglutinación. Dígame, ¿qué le hago al paciente? Ah, bueno, eso es lo que justamente va a sugerir. ¿Sí queda claro? Generalmente, digo, esto es un aproximado, no es que se lo aprendan de memoria porque todo, o sea, es variable, pero la hemoglobina, el hematocrito representa más o menos 3 veces la hemoglobina, más o menos, es para que se vayan dando una idea. Si usted le entregan una hemoglobina de 15 y un hematocrito de 16, eso ya está mal, algo pasó. No se lizaron los eritrocitos, hubo un problema con el equipo o tiene crioaglutinación. ¿Estamos? Y los eritrocitos es la cantidad de glóbulos rojos por 3. ¿Estamos?
Dice, perfecto, ya comienzan las preguntas. Dice el químico, dice el licenciado Abel, disculpe, la creoglutinación se puede observar en el tubo siempre y cuando sea mucha la creoglutinación, por supuesto. De hecho, les voy a enseñar imagen donde se ve la creoglutinación. Hay creoglutinaciones que son muy pocas, pero ya desajustan en los índices eritrocitarios. Y ahí es un poquito más difícil ver al tubo. Sí se ve, pero cuesta un poquito más de trabajo. Pero cuando usted ya logra ver el extendido y se ve que hay creoglutinación por partes, ahora regresa al tubo y se va a dar cuenta que sí la había, era como una especie de arenitas o arena. Cuando hace el tubo así se ve como, cuando hay muchísima creoglutinación es tanta que incluso se forma una gelatina. Se gelifica el paquete de glóbulos rojos y plasma. ¿Estamos? Sí, sí se ve la creoglutinación en el tubo, pero va a depender. Hay creoglutinaciones muy fuertes, hay creoglutinaciones que no son tan fuertes, pero siempre se tiene que evidenciar si existe o no creoglutinación. En este caso, por ejemplo, la creoglutinación probablemente sea de, digamos, media. Valores altos de concentración se pueden observar en anemias hemolíticas autoinmunes. Valores altos de concentración, no. Le voy a decir por qué. Primero, va a depender. Pero, por ejemplo, si usted me habla de una esferocitosis hereditaria o una anemia hemolítica autoinmune, CUMS directo positivo, en donde también se ven esferocitos, el esferocito, cada vez que se va esferificando la célula, se vuelve más hipercrómica, ¿no? Y entonces, vea que es un tipo de anemia hemolítica y es donde más hipercromia podemos ver, pero no sobrepasa como en este caso que era 60 y tantos. No. Una. Dos. A medida que Fíjese muy bien, a medida que la célula se va cada vez más esferificando, que el proceso es más grave, va a haber mayor rompimiento de eritrocitos y eso va a condicionar al aumento de reticulocitos, incluso a reticulocitos que expulsan prematuramente su núcleo y que per se esos eritrocitos no tienen la cantidad suficiente de hemoglobina. Entonces, cuando salgan a la circulación, se van a sumar todos y entonces lo que probablemente le dé no es una hipercromia, sino más bien una hipocromia, porque se van a sumar los reticulocitos. ¿Estamos? Entonces, como dijeran en mi país, sí y no. Bueno, en su país, de hecho, sí y no. Sí, porque es cierto, en las anemias hemolíticas autoinmunes, sobre todo en las ferocitosis hereditarias, es donde más vemos un alza en la concentración de hemoglobina corpuscular media. Pero si el grado de hemólisis es mucho o es mayor a lo esperado, ya condicionando una anemia de moderada a grave, la cantidad de reticulocitos que van a salir a la circulación es cada vez mayor. Y como se van a sumar y los reticulocitos tienen menos cantidad de hemoglobina, van a suceder dos cosas. En vez de hacerse más hipercrómicos, se van a ir a la hipocromia, porque tiene menos cantidad de hemoglobina en relación al tamaño del hematíe en promedio, y el volumen corpuscular medio se va a hacer más alto porque los reticulocitos son más grandes. Esas son las falsas macrocíticas. No sé si me explico, licenciado Eddie. De acuerdo. Dice la química Teresa Francisca, dice, buenas noches, ¿qué factores están involucrados en la crioaglutinación? Bueno, la crioaglutinación puede ser, finalmente son autoanticuerpos que se pegan, por ejemplo, a la proteína I como molécula eritrocitaria, pero dicho de manera coloquial, son autoanticuerpos que se producen de tipo IgM y que hacen que los eritrocitos se peguen, se vean un grupo de eritrocitos, no se ve como el fenómeno de Rouleau, que es pilas en monedas, pero que está asociado a anticuerpos de tipo caliente, de tipo IgG. Aquí son los anticuerpos fríos, son anticuerpos de tipo frío, como las IgM, que condicionan más que a un proceso hemolítico eh, extravascular o macrofágico, condicionan más a una hemólisis intravascular, porque se activa el sistema del complemento, que más adelante lo vamos a ver. ¿Sí queda?
Ahora, ¿qué procesos pueden dar un aumento de las creaglutinemias o de creaglutininas, perdón? Pueden ser desde fenómenos pueden ser infecciones, la mononucleosis infecciosa puede dar creaglutinación, el Mycoplasma pneumoniae está asociado a creaglutinación, o pueden ser desórdenes linfoproliferativos, o pueden ser enfermedades autoinmunes, o puede ser idiopática. Solamente en mi vida me ha tocado ver una idiopática de todas las que he visto, que uno le busca y no le encuentra. Hace todos los estudios habido y por haber, idiopática. Pero el término idiopático debe entenderse con aquello de que no se encuentra una respuesta, que se agotan todas las posibilidades y en general siempre encontramos algo que lo está condicionando, ¿no? Pero bueno, adelante. Si tienen preguntas, adelante, ¿eh? Y bueno, vamos a continuar con la serie roja. Y este esquema nos va a permitir comprender por qué hacemos qué es lo que pensaba el doctor Maxwell Winthrop cuando hizo esa clasificación y por qué es lógico seguir esa clasificación. Vean, en una eritropoiesis normal, el primer blasto reconocible al microscopio de luz es el proeritroblasto. Que está mal dicho ese término. No es que esté mal dicho, lo que pasa es que está en desuso. Ese término de normoblasto, no lo utilice. Antes se utilizaba el término normoblasto porque había muchas anemias megaloblásticas, anemias por deficiencia de vitamina B12, anemias por deficiencia de folatos. Hoy ya no las hay tanto. Y para poder diferenciar entre una maduración normal y aquella megaloblástica, pues se hizo una clasificación normoblástica. Pero las guías actuales ya no utilizan el término normoblasto. Solamente los equipos de hematología que siguen conservando ese término, pero ya dígale como tal eritroblasto. Entonces decíamos, la eritropoiesis normal parte de un proeritroblasto que a su vez se divide y se convierte en eritroblastos basófilos, que a su vez se dividen y se convierten en eritroblasto policromatófilo, que a su vez se dividen y se convierten en eritroblasto ortocromático, que es en esta etapa donde expulsa el núcleo y entonces sale como reticulocito que al cabo de 1 o 2 días se convierte en un eritrocito totalmente maduro y funcional. Este, señores, es la maduración normal de la serie roja. ¿Estamos? ¿Y cómo hacemos la clasificación entre un estadio y otro? Aparte del patrón cromatínico, de la presencia o no de nucleolos, lo hacemos con respecto al color del citoplasma. Recuerden que al inicio de la maduración de todas las células, la célula está preparada para sintetizar una proteína que todavía no tiene. Por eso todos los blastos van a tener la misma característica, cromatina fina, nucleolo y citoplasma basófilo. No lo vamos a hablar a grandes rasgos. Lo único que quiero que entiendan es que todas van a tener esa misma característica porque son los bebés. Todos los bebés dicen, los bebés son bonitos. Pues sí, todos los bebés son bonitos, todos se parecen. A medida que van madurando o creciendo, empiezan a tener rasgos distintivos. Bueno, todos los blastos se parecen porque van a iniciar la síntesis de algo que todavía no tienen y que por lo tanto le da una característica morfológica muy similar entre todos los blastos, ¿no? El blasto de la línea roja lo que sintetiza es hemoglobina. ¿Estamos? Entonces, recuerden que con la tinción de Wright, los ribosomas se tiñen de azul. Oh, por Dios, apaguen por favor su micrófono. Recuerden que con la tinción de Wright los ribosomas se tiñen de color azul. ¿Estamos? Los ribosomas son los traductores por excelencia de la célula. Va a recibir una información que viene del núcleo, que viene en inglés, bueno, viene en japonés, usted no conoce ese idioma, y lo recibe el ribosoma y lo traduce a un lenguaje que usted ya conoce. Entonces, si usted no tiene hemoglobina, va a recibir la información de la hemoglobina, pero viene en un idioma que no conoce, necesita muchos ribosomas, necesita muchos traductores. Pero a medida que usted va madurando, la maduración consiste precisamente en la adquisición de esa proteína que antes no tenía. Y entonces van desapareciendo los traductores porque ya no los necesito todos. Entonces quiero que vea que en las primeras etapas el citoplasma es muy azul y hay muy poca cantidad de hemoglobina que es rojo. Recuerden que los ribosomas con la tinción de Romanowsky se tiñe de azul y la hemoglobina, que es una sustancia alcalina, tiene afinidad por la parte ácida del colorante de Gray, que es la eosina, y entonces es de color naranja. Si usted mezcla el azul intenso con el naranja, que es muy pobre, pues el color del citoplasma va a ser muy azul. ¿Estamos? Y entonces, si usted continúa en su camino, se va a dar cuenta que a medida que va
madurando la célula, va adquiriendo mayor cantidad de hemoglobina y va disminuyendo la cantidad de ribosomas. Llega un punto, por ejemplo, en la etapa de policromatófilo, en donde el color del citoplasma es color grisáceo, como lo pueden observar en la fotografía. ¿Y por qué ese color grisáceo? Porque se están mezclando ambos colores en proporciones iguales, el azul y el rojo de la hemoglobina. Pero en este punto están en cantidades iguales. Pero para el siguiente punto, que es el ortocromático, orto significa real, es el color real del hematíe, y el hematíe es color rojo, ya hay mayor cantidad de hemoglobina y ya hay menor cantidad de ribosomas, y por lo tanto ya aumenta el color naranja. Y así hasta que llega un color totalmente rojo, que es el característico del eritrocito, ¿no? Y una de las preguntas que siempre les hago a los alumnos es, ¿por qué crece una célula? Y yo le respondo esa pregunta, por síntesis de proteína. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la proteína que en mayor cantidad se sintetiza en la serie roja, en el glóbulo rojo? ¿Cuál creen que sea? Los leo. Una célula crece por síntesis de proteínas. ¿Cuál es la proteína que en mayor cantidad se sintetiza en los glóbulos rojos? ¿Me lo escriben o lo dicen, por favor? Adelante. Sin miedo. Exactamente, licenciado Rafa, la hemoglobina. La hemoglobina es la que hace crecer al hematíe. Y fíjense, curiosamente la hemoglobina es la misma que le da el color rojo a los hematíes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si alguno de los elementos que conforman la estructura de la hemoglobina hiciera falta? Ah, bueno, pues entonces el eritrocito sería pequeño y además sería hipocrómico. Pero ¿cuáles son los elementos que forman esa estructura de la hemoglobina? Parta la palabra. Hemo, el grupo hemo y las cadenas globínicas. El grupo prostético y las proteínas llamadas cadenas globínicas. ¿Estamos? Aquí lo que tendría que saber es cómo está formado el grupo hemo. A su vez, el grupo hemo está formado por hierro y protoporfirina. Si hace falta hierro, aunque usted tenga protoporfirina, no puede formar hemo y no puede formar hemoglobina. Y por lo tanto, la célula va a ser pequeñita y va a ser hipocrómica. El problema es lo que colocamos del timón a otro lado, todavía y ahora, un motor de cambio. No puedo apagar ese audio. Motor nuevo le ponen. Hay un teléfono. La lotería nada más compra prácticamente y el motor en la puerta que le da. De acuerdo. Ahora bien, ¿pero qué pasa? Y esas son las deficiencias de hierro. Pero ¿qué pasa ahora si usted sí tiene hierro, pero lo que no tiene son protoporfirinas? Pues no va a poder formar el grupo hemo, no va a poder formar la estructura de la hemoglobina. Estamos hablando de la estructura en cada uno de los hematíes. Y por lo tanto, también el eritrocito va a ser pequeño y va a ser hipocrómico. A ese tipo de anemias se les denomina anemias sideroblásticas. Pero vamos a suponer que sí tiene hierro, tiene protoporfirina, pero le hace falta alguna de las cadenas globínicas. Lo mismo, no va a poder formar la total estructura de la hemoglobina. Y entonces el eritrocito va a ser pequeño e hipocrómico. Y a esas enfermedades donde hacen falta cadenas globínicas se le llaman talasemias. ¿Ya se dio cuenta por qué entonces cuando tenemos microcitosis y o hipocromia nos encaminamos hacia un grupo de enfermedades? Y entonces tenemos que sugerir el perfil de hierro completo porque es la enfermedad más frecuente, pero tenemos que demostrarlo, porque igual con las mismas características numéricas y las mismas características morfológicas puede ser sin ningún problema o una anemia sideroblástica o una talasemia, en cuyo caso el hierro lo único que va a hacer es aumentar los depósitos y depositarse en otros sitios que pueden incluso dañarlos. A la única que hay que darle hierro es la que tiene deficiencia de hierro. Pero en la anemia sideroblástica los pacientes se mueren por intoxicación con hierro. Y las talasemias no es que se mueran por intoxicación por hierro, no por lo menos en las formas leves, pero no le hace ningún beneficio. ¿Sí queda claro? Pero entonces, vamos a ver. Pero entonces, ¿qué pasaría si la anemia no es microcítica, no es hipocrómica, sino que es normocítica o es normocrómica?
o normocrómica, perdón, tiene el tamaño y la cantidad de hemoglobina en relación al tamaño normales, pues entonces no le echo la culpa ni al hierro, ni a la protoporfirina, ni a las cadenas globínicas. Aquí hay algo que está haciendo o que las células se produzcan poco o se destruyan mucho. Y entonces, ¿cómo voy a saber si se están destruyendo poco, perdón, se están produciendo poco o se están destruyendo mucho? Con los reticulocitos en valor absoluto. Si los reticulocitos ante una anemia normocítica normocrómica están normales, entonces es una anemia por deficiente producción. Y aquellas anemias por deficiente producción pueden ser la anemia de la enfermedad renal crónica, en donde el riñón deja de producir EPO en el estadio 3, de acuerdo a la clasificación CADIGO, ¿sí? O bien la anemia del hipotiroidismo. Si no encontramos algún elemento ahí, pues tenemos que se tiene que hacer un aspirado de médula ósea. Tampoco se puede diagnosticar todo, pero ya evidenciamos lo que podría haber sido y no fue, ¿no? La mayor parte cae ahí. ¿Y cómo se diagnostica una anemia de la enfermedad renal crónica? Pues no con la biometría hemática, pero la biometría hemática te dio el principio para pensar en ello y decir, hágale pruebas básicas de función renal. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa entonces si es una anemia normocítica, normocrómica, pero los reticulocitos están altos? Pues entonces se están destruyendo mucho. Y si se están destruyendo mucho es una condición hemolítica. ¿Y qué cree? Dependiendo la morfología es el tipo de estudio que usted le va a realizar. Porque si lo que ve son esferocitos, entonces le tiene que hacer la prueba directa de Coombs. Si sale positiva es una anemia hemolítica autoinmune Coombs directo positivo. Si sale negativa, pero hay esferocitos, puede ser una esferocitosis hereditaria. Ah, pero es que no hay esferocitos, lo que hay es drepanocitos. Ah, pues entonces es una anemia de células falciformes. Ah, es que no hay drepanocitos, hay acantocitos, pues puede ser una acantocitosis hereditaria. Ah, no hay acantocitos, hay, a ver, muchísimos poiquilocitos, puede ser una piropoiquilocitosis hereditaria. Ya se da cuenta cómo la morfología le va a trazar el camino, porque muchas veces lo que hacen es que ven una condición hemolítica, prueba de Coombs. No. Si usted entiende cómo se forman esas estructuras, entonces va a entender por qué se hace ese estudio. De lo contrario, aventará todos los estudios habido y por haber. ¿Estamos? Y sí, en algún momento todos fueron poiquilocitos, pero a medida que fuimos avanzando, comprendimos que algunas alteraciones morfológicas se asocian a ciertas enfermedades, algunas más específicas que otras, pero finalmente hay que darle un significado clínico. Y aquí es donde vamos a hablar del Comité de Estandarización de la Hematología, del Comité de Estandarización de Hematología, lo que dice, pero que tiene sus pequeñas controversias, porque eso de que ponga en cruces muchas veces ni siquiera se atiende a la enfermedad como tal y no se termina dando una sugerencia real para el paciente. ¿Cuál es la forma de reportar cuál es la forma de reportar en la serie roja de médula ósea? De acuerdo, todo va a depender. En médula ósea solamente se utilizan porcentajes y hay valores porcentuales ya muy bien establecidos. Y ahí usted tiene que, ahí sí, en la médula ósea tiene que evidenciar cada uno de los estadios de los eritroblastos. Si son proeritroblastos, eritroblastos basófilos, policromatófilos, ortocromáticos. Y en el caso de la sangre, no se debe, no hay ninguna necesidad, no hay ningún beneficio de ser qué tipo de eritroblasto es, porque todos tienen el mismo significado clínico. Hay eritropoiesis extramedular, fuera de la médula. Eso es lo que significa. Estamos, pero en la médula ósea sí debe hacer un conteo de 500 células nucleadas y dentro de esas células nucleadas, pues los eritroblastos. Y hay un porcentaje de cada uno de esos eritroblastos. Y entonces veríamos si las células son, si hay una hiperplasia eritroblástica, por ejemplo, lo que sucede en una anemia hemolítica, bueno, no vamos a la médula ósea, pero si nos fuéramos a la médula ósea va a haber una hiperplasia eritroblástica, van a haber una gran cantidad de eritroblastos. No se requiere para el diagnóstico, pero es lo que sucede. Y es que vean, la médula ósea puede trabajar hasta 7 u 8 veces a marchas forzadas, aumentar su producción 7 u 8 veces. Eso no quiere decir que esté bien, está aumentando su producción. Y a veces eso es lo que condiciona a que no haya anemia, porque está aumentando su producción. Claro que hay hemólisis patológica. ¿Estamos? ¿Y eso cómo lo evidenciamos? ¿Cómo evidenciamos la hemólisis patológica? Hay hemólisis fisiológica. Los eritrocitos siempre van a nacer y se van a morir al cabo de 120 días.
Esa es una muerte fisiológica, pero hay muerte patológica. Quiere decir, tenemos un valor normal de reticulocitos. Pasado ese valor, entonces estamos hablando de que ya se está muriendo más de lo normal. ¿Por qué razón? Ah, porque son enfermedades hemolíticas en estado heterocigoto, es decir, son rasgos de enfermedades, no son formas graves. Son estos pacientes que tienen un gen afectado y el otro gen está normal, pero hay que darle consejo genético. Por eso cuando dicen, ¿a quiénes les vamos a hacer los reticulocitos? La realidad es que a todos, porque habrán pacientes que no tengan anemia, pero tienen hemólisis patológica. Y esos pacientes son los que debemos de diagnosticar, porque muchos de los pacientes en estado homocigoto están dados porque no se diagnosticaron los heterocigotos. Acuérdense, el paciente heterocigoto siempre tenemos 2 cromosomas y en cada cromosoma tenemos por lo menos un gen de cada uno para producir una proteína. En el estado heterocigoto solamente un gen está afectado, el otro está funcionando, incluso produce un poco más. Pero en el paciente homocigoto los 2 genes están afectados. Mamá le heredó el gen afectado, papá le heredó el gen afectado y el pobre niño salió sin ningún gen, no produce nada de, por ejemplo, cadenas globínicas y ahí viene el problema. Y para evidenciarlo necesitamos hacer reticulocitos. ¿Estamos? No sé si queda claro, licenciado Rafa. Pero bueno, ¿qué pasaría entonces si ahora la anemia no es normocítica, normocrómica, sino que es macrocítica, normocrómica o ligeramente hipocrómica? Pues entonces no se teme a una deficiencia de hierro, ¿estamos de acuerdo? A deficiencia de cadenas globínicas o a deficiencia de protoporfirina. Y ahí, muy probablemente lo que esté involucrado sea la vitamina B12 o folatos. Y la vitamina B12 o folatos están implicadas en la división celular. ¿Estamos? Cada vez que va a pasar de un estadio a otro, tiene que tener un número suficiente de proteínas y se da la indicación, divídete. Pero para que yo me pueda dividir, yo requiero de vitamina B12 o folatos. Porque resulta que la timina la adquiero del uracilo. Es decir, yo convierto el uracilo en timina. Y para convertir el uracilo en timina, yo requiero de vitamina B12 y folatos. Si yo no tengo cualquiera de esas 2 vitaminas, no convierto el uracilo en timina. Y vean que el uracilo es importante para la síntesis de proteína, pero no para la división celular. Y en este caso, si no hay vitamina B12 o folatos, dice, divídete. No puedo, porque no tengo vitamina B12 o folatos. Ya se perdió un estadio de maduración. ¿Y qué pasa con la célula? Sigue creciendo porque el problema no es la síntesis de proteína. El problema es que no se logró dividir en el tiempo que le correspondía y sigue creciendo. Pasa al siguiente estadio de maduración, divídete. No puedo porque no tengo vitamina B12 o folatos. Y vean, ¿qué está pasando? Hasta que en alguna de esas se logra dividir. Ahí está, ya, grandota y todo lo que tú quieras, pero ya pasaron varios estadios de maduración. Y de un proeritroblasto que de manera normal obtenemos 16 eritrocitos, obtenemos 4, por ejemplo. Es decir, obtenemos un número disminuido, grandotes pero disminuidos. Y si todavía a eso le agregas que muchas de esas células se mueren intramedularmente, se destruyen porque tienen una inestabilidad a nivel del DNA muy fuerte por la deficiencia de vitamina B12 o folatos, porque en vez de ingresar timina para la replicación del DNA, ingresan uracilo y es detectado y se destruyen esas células, pues obviamente hay mucha eritropoyesis ineficaz. ¿Estamos? Entonces ya no vas a obtener 4, vas a obtener 2, grandotes, pero solamente 2. Y entonces, por eso, ante una anemia de tipo megaloblástica, una anemia macrocítica, perdón, lo primero que hay que hacer, además de los reticulocitos, es determinar la vitamina B12 o folatos. Y aquí decíamos, por eso tenemos que partir la hemoglobina. ¿Cómo está formada la hemoglobina? Por un grupo hemo y cadenas globínicas. A su vez, el grupo hemo está formado por hierro, ¿sí? Y protoporfirina. Si hace falta hierro, tenemos 2 entidades. O que sea una anemia por deficiencia de hierro, en donde ni las reservas tengan hierro, o sea una anemia de los padecimientos crónicos, que puede ser un proceso inflamatorio, infeccioso o neoplásico después de un mes de evolución, que por la alta producción de epsidina secuestra el hierro. Y al estar secuestrado el hierro y no absorbes el hierro, después de cierto tiempo, de manera crónica, se va depletando el hierro y entonces empieza a ser una anemia microcítica hipocrómica. Estas son más hipocrómicas que microcíticas, pero finalmente terminan dentro del cuadro de las microcíticas hipocrómicas. Y vean lo que dice la guía clínica, la de México. Pero seguramente en su guía clínica va a venir exactamente lo mismo. Revísela. Y dice, ¿a todos los pacientes con anemia? No. A todos los pacientes que tengan microcitosis y
y o hipocromia, porque ya vimos por qué se hacen esas dos situaciones, hay que cuantificarle el perfil de hierro completo. Y vean cómo incluso te da, estas guías te da digamos, la forma como se va a presentar la deficiencia de hierro. Un hierro disminuido con una ferritina sérica disminuida, una transferrina, creo que aquí no la veo, pero bueno, la transferrina va a estar normal o alta, siempre siempre desplazándose hacia el límite superior. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si no tiene deficiencia de hierro? Bueno, empezamos o pensamos en otras cosas. Por ejemplo, deficiencia de protoporfirina o la disminución de una de las cadenas globínicas que condiciona a una talasemia. En donde, si ustedes se dan cuenta, no requiere hierro. Me decía un estudiante de medicina, oiga, y entonces si un paciente, entonces la única anemia por deficiencia de hierro que le podemos dar hierro es a la que tiene deficiencia de hierro. Pues sí, es sencillo. Se complica porque han dejado de hacer uso de esto. Un conocimiento que tiene más de 70 años. Y vean que decíamos, a pesar de que, y esto lo vamos a hablar más adelante, a pesar de que la OMS sí dice que, o nos menciona, que la hemoglobina debe ser referenciada de acuerdo a la edad, al género, la altitud sobre el nivel del mar, y que incluso los pacientes que son fumadores crónicos o las pacientes embarazadas pueden tener una hemoglobina incluso distinta, siempre enfatiza un valor que es de 12 gramos por decilitros para el caso de las mujeres como valor mínimo, y de 13 gramos por decilitro en el caso de los hombres como valor mínimo. Sí, pero eso está a nivel del mar. Vean Suiza donde se encuentra. Pero si estamos en una ciudad como la Ciudad de México que tiene 2.500 metros sobre el nivel del mar y que no es diferente a muchas de las ciudades que tiene Perú, entonces esto es totalmente diferente. Porque vean, para México una mujer debería tener por lo menos 13.5 y un hombre 14.5. Si yo espero tener estos valores, pues condiciónelo hasta que tenga anemia el paciente. Es más fácil sacar a un paciente en estado anémico cuando apenas está iniciando, incluso que no tenga anemia, a un paciente que ya tiene mucha anemia. ¿Estamos? Los reticulocitos son importantes y no forman parte ajena a lo que se tiene que reportar en la hematología. Aquí en México a veces da bastante risa que a veces dicen, ¿con reticulocitos o sin reticulocitos? Oiga, es que los reticulocitos son parte de la maduración de la serie roja, están ahí. Es como si usted le preguntara, ¿con llantas o sin llantas cuando va a comprar un carro? Pues con llantas, ¿no? Lo mismo para este caso. Y los reticulocitos es una prueba bastante sencilla, bastante sencilla, y nos da la orientación hacia qué tipo de anemia puede ser, sobre todo unas más que otras. En caso de las anemias normocíticas, normocrómicas, los reticulocitos me van a decir si es por deficiente producción o es una condición hemolítica. Y hay varios grados de corrección de los reticulocitos. Esto no lo vamos a ver porque lo vamos a ver en el capítulo número 3, en donde vemos la clasificación de las anemias. Estamos ahí, hay varias correcciones. De hecho, había un ejercicio, pero por la cuestión del tiempo lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Pero quiero que se entienda que los reticulocitos es parte importante de lo que se tiene que hacer. Y el tema, el capítulo número, perdón, voy a esperar que se desbloquee un poquito. El capítulo número 2, el capítulo número 3 que habla de las anemias se llama Clasificación de las anemias con base en los índices eritrocitarios. Fíjense cómo ya les estoy diciendo a dónde se tienen que dirigir, y cambios morfológicos de la serie roja. Es decir, una vez que ya identificó esos datos numéricos, que ya clasificó la anemia, ahora va a evidenciar los datos morfológicos. Porque cada dato morfológico le va a orientar a un tipo de anemia en particular. ¿Estamos? A veces sucede que las anemias por deficiencia de hierro son las que más variedad de células tienen. Hay microcitosis, hay hipocromía, hay leptocitos, hay eliptocitos normohipocrómicos, hay poiquilocitos, eritrocitos con basofilia difusa. Y todo eso no es porque querramos ponerlo nada más por ponerlo, es porque se justifica de acuerdo a lo que hace falta o lo que le sobra, dependiendo, ¿no? En el tipo de patología que tenga el paciente. En la deficiencia de hierro, ¿por qué existe microcitosis? Ya lo dijimos. ¿Por qué existe hipocromía? Ya lo dijimos. Y esos leptocitos de los que hablamos, que son eritrocitos, que tienen, vean, un pequeño halo de hemoglobina, o sea, no tienen nada de hemoglobina prácticamente. Son células hipocrómicas, pero con mucho grado de hipocromia, que la parte media, vean que el eritrocito en la parte media
que está aquí, la parte blanca, representa una tercera parte del volumen total del hematíe. Y ve aquí, ya prácticamente se extendió a todo el eritrocito. ¿Por qué? Porque ya no tuvo capacidad de que tuviera la cantidad de hemoglobina suficiente para ese hematíe. Y entonces hablamos de una célula que puede decir hipocromia o le puede decir leptocito. ¿Qué es un leptocito? Una célula plana. ¿Y por qué es plana? No tiene nada de hemoglobina. Vea. Entonces, cuando a veces dicen, es que en las anemias por deficiencia de hierro reportan un montón de cosas, es que está asociado a la enfermedad. Habrán otras entidades donde no son tan variables la morfología, por ejemplo, los equinocitos ante una anemia de la enfermedad renal crónica en estadio 3, los acantocitos en anemia del hipotiroidismo, los drepanocitos, esos son, ¿cómo se llama? Son patonomónicos de las anemias drepanocíticas o aquellos pacientes con rasgo de células falciformes, los degmacitos en células, en anemias hemolíticas por oxidantes o deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. No lo vamos a ver el día de hoy porque para eso tenemos un capítulo y es el capítulo número 3 que esperamos volver a verlos ahí. ¿Estamos? Hoy han recibido casi todo el panorama de la biometría hemática ya con datos numéricos y morfológicos. Hay inclusiones que también se tienen que ver y que están asociadas a un tipo de patología en particular. Esto ya es en la parte número 3 del capítulo. Y entonces llegamos a este póster que hemos diseñado, ¿sí? En donde las anemias microcíticas hipocrómicas, es decir, el volumen está bajo y la concentración está baja, pues tenemos 4 opciones. Por deficiencia de hierro, padecimientos crónicos, talasemias o anemia sideroblástica, en donde siempre que haya microcitosis y o hipocromia, usted debe sugerir el perfil de hierro completo, exista o no anemia. Pero si la anemia que usted está viendo es normocítica, normocrómica, tiene 2 opciones, o que sea por deficiente producción, algunas, que puede diagnosticar a través de la sangre, o una condición hemolítica. ¿Cómo sabe que es por deficiente producción? Porque los reticulocitos están bajos. Pero no hago reticulocitos, entonces no le pone la llanta al carro. Pero si hace reticulocitos y les dan bajos, entonces probablemente sea una anemia de la enfermedad renal crónica o una anemia del hipotiroidismo. Pero si los reticulocitos están altos, ahí es donde es el grupo más grande y es donde la morfología le va a dictar el camino para el tipo de prueba que tiene que hacer. Tanto la anemia hemolítica autoinmune CUMS directo positivo, la esferocitosis hereditaria, la piropoiquilocitosis hereditaria, la anemia de células falciformes, ve aquí cómo ven estas células en forma de lápiz o de hoz que le llama la literatura, son anemias hemolíticas, pero no por ser anemias hemolíticas yo me debo de ir con el CUMS directo. ¿Por qué le tendría yo que hacer un CUMS directo a una anemia de células falciformes? Que alguien me explique la lógica que ha utilizado en ese sentido. No, veo la morfología, veo que es una condición hemolítica, no veo que hay esferocitos, lo que veo es que son drepanocitos. Entonces, cambio la jugada. Ahora lo que le voy a hacer es una inducción de drepanocitos, que eso se hace con el metabisulfito de sodio, que la vamos a ver como prueba más adelante, eso va a ser en el capítulo creo que número 2, y le hago una electroforesis de hemoglobina y se acabó el problema. ¿Dónde utiliza el CUMS? No gasto ni reactivo, no gasto ni personal, o sea, en el cansancio del personal, sino específicamente y estrictamente lo que se requiere para el diagnóstico. Pero ¿qué pasaría si es una anemia macrocítica? Entonces, si cuantifica los reticulocitos y estos están bajos, entonces sería una anemia muy probablemente megaloblástica y ahí tendría que determinar vitamina B12 o folatos. ¿Y ya establecí el diagnóstico? No. Usted lo que hizo fue decirme que tenía deficiencia de vitamina B12 o folatos. La razón es, ¿y qué me conlleva la deficiencia de esas vitaminas? El personal clínico de laboratorio finalmente es quien conoce todas las pruebas y él puede incluso sugerir algunas pruebas porque es el que tiene el máximo conocimiento de las pruebas que se hacen a nivel laboratorio. Ok, fíjese que yo veo una anemia por deficiencia de vitamina B12 o folatos, pero adicionalmente veo acantocitos que me sugieren un problema de mala absorción. Oiga, ¿no tendrá un problema de malabsorción el paciente? ¿No tendrá una enfermedad celíaca el paciente? Sí, fíjese que tiene datos compatibles con enfermedad celíaca, pero químico, ¿qué tiene, o laboratorista, ¿qué tiene en el laboratorio que me pueda diagnosticar a mí como prueba de laboratorio una enfermedad celíaca o una celiaquía? Usted ofrece, usted dice, tengo anticuerpos, no sé, ay, se me fueron. Pero bueno, tenemos pruebas a nivel laboratorio que nos permiten evidenciar
llegar a una biopsia como tal del tejido. ¿Estamos? Y si los reticulocitos están altos, pues probablemente sea una falsa macrocítica, una condición hemolítica que por la salida muy fuerte de reticulocitos condicione a un aumento en el tamaño, en promedio, y una baja cantidad de hemoglobina, porque los reticulocitos per se tienen menos cantidad de hemoglobina si lo comparamos con un eritrocito. ¿Estamos? Bien, no estamos viendo serie roja, solamente quiero que vean cómo se evalúa la biometría hemática y cómo lo tenemos que correlacionar con ciertas alteraciones morfológicas, siempre de la mano. Pero hasta ahorita, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta aquí? Vamos en tiempo récord, prácticamente ya estas son las últimas diapositivas de este capítulo. Y bueno, si el paciente tiene anemia es porque está disminuida la hemoglobina, ¿no? Si el paciente tiene trombocitopenia porque están disminuidas las plaquetas. Y de ahí hay que saber qué tipo de leucocito es el que está disminuido. En un paciente adulto siempre hay mayor cantidad de neutrófilos que linfocitos. Si el paciente tiene neutropenia absoluta, bueno, la pancitopenia, y eso quiero que quede claro, la pancitopenia es un concepto que se aplica para la sangre. No refiere a ninguna enfermedad como tal o en específico. Lo que está diciéndote la pancitopenia, o lo que tú dices cuando te refieres al término pancitopenia, es la disminución de las 3 líneas sanguíneas del cuerpo. La hemoglobina, las plaquetas y los neutrófilos en valor absoluto, es decir, que tengan neutropenia absoluta, no leucopenia, no leucopenia. ¿Estamos? Porque muchas veces en la literatura dice anemia, trombocitopenia y leucopenia. Vea, si usted tiene 4000 de leucocitos, para algunos ya este valor estará bajo. Se lo voy a poner más fácil. Tiene 3900 leucocitos, ¿no? Usted diría que ya tendría, y tiene una hemoglobina baja, tiene plaquetas bajas, y tiene 3900 leucos. Ya sería una leucopenia, ¿no? Y aún así, tendría el 50%. No logro apagar el audio. Quien tenga su audio encendido, por favor, apáguelo. Si usted saca el 50% de 3900, le va a quedar dentro del valor de referencia. Por favor, apague su audio. Quien lo tenga encendido, no puedo apagárselo. Entonces, decíamos que si usted saca el 50% de 3900, seguramente los neutrófilos en valor absoluto van a ser normales. Entonces, cuando usted va a decir pancitopenia, es un concepto que se aplica en sangre en donde están disminuidas las 3 líneas sanguíneas. Hemoglobina, plaquetas y neutrófilos en valor absoluto, es decir, que tenga neutropenia. Si usted no tiene neutropenia, solamente tiene 2 citopenias, es una bicitopenia. Nada más. ¿Estamos? Y la pancitopenia no es una enfermedad, sino más bien es un reflejo de una enfermedad que tenemos que diagnosticar. Algunas se pueden establecer en sangre, otras tenemos que ir a la médula ósea. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12 o folatos, ya cuando la deficiencia es mucha, podemos ver pancitopenia en el paciente. Sin necesidad que lleguemos a médula ósea, podemos establecer el diagnóstico en la sangre. ¿Estamos? Bueno, la otra parte que corresponde a la serie blanca, ya pasamos todo lo que era la serie roja, ahora vamos con la serie blanca. Perdón, son los leucocitos. Las células hematopoyéticas pueden ser sanguíneas y otras que pueden, algunas son sanguíneas y algunas no son sanguíneas. ¿Estamos? Hematopoyéticas porque provienen de una célula troncal hematopoyética. Todas las que están viendo aquí provienen de una célula troncal hematopoyética. Pero, por ejemplo, el monocito usted lo ve en la sangre, pero su estadio final que corresponde al macrófago, estrictamente lo ve en el tejido, no lo ve en la sangre. Hay incluso células que son hematopoyéticas porque provienen de una célula troncal hematopoyética, pero que no vemos ningún estadio de maduración ni en la médula ni en la sangre. El caso típico son los mastocitos o las células cebadas que se restringen al tejido.
Pero de ahí tenemos varios leucocitos y cada uno desempeña una función específica. Tenemos un capítulo que le vamos a dedicar a los leucocitos para que vean sobre todo la función de los neutrófilos, monocitos y linfocitos. Y la parte que no se logra comprender bien es a partir de este linfocito virgen o pequeñito, que son los que generalmente vemos en la sangre. Y es que por mucho tiempo los autores decían, pues conocemos la función de las células fagocíticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Pero resulta ser que en la parte de los linfocitos vemos unas células pequeñitas que no sabemos ni para qué sirven, pero seguramente no han de servir para nada. Y miren, estas células son las que están involucradas en la respuesta inmunitaria adaptativa. Y este linfocito, que muchas veces lo llaman como maduro, en realidad es una célula totalmente inmadura, pero totalmente inmadura, que a no ser que reciba un estímulo, se va a convertir o en una célula plasmática, como la que ve aquí, productora de anticuerpos, o en un linfocito T maduro, CD4 o CD8 o T activado, como les han denominado, en la respuesta inmunitaria adaptativa. Tenemos que evidenciarlo, por supuesto. No solamente se trata de hacer un diferencial de los leucocitos, monocitos, neutrófilos y linfocitos, eosinófilos y basófilos, no, sino que también los linfocitos hay que separarlos. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente tenga datos de un proceso infeccioso, aumento de la temperatura, tal vez tos, escurrimiento nasal, y el médico esté pensando probablemente en una infección bacteriana. Pero cuando usted revisa el frotis de sangre periférica, se da cuenta que los leucocitos están en valor normal. Incluso los linfocitos están en valor normal. Pero cuando usted ve los linfocitos, se da cuenta que son muy pocos los que están chiquititos y la mayor parte de ellos están estimulados. Están así. Células de mediano a gran tamaño, cromatina gruesa, pueden tener nucleolo, por aquí se ve un nucleolito, núcleo irregular, abundante citoplasma azul o basófilo, que significa lo mismo, y que en la zona de adherencia con los hematíes o los eritrocitos aumenta esa basofilia citoplásmica. Y lo que llama la atención es la presencia de pequeños granulitos que representan las perforinas y granzimas. Más adelante lo vamos a ver. Y esto, el aumento de estas células, primero que nada, indica que algo estimuló al pequeñito a madurar. Ahora sí, a la parte madura. Alguien decía, es que, ¿cómo no que no se pueden reconocer los linfocitos B, los B de los T? En sus formas vírgenes, en sus formas pequeñas, no. Morfológicamente no los podemos diferenciar. Pero en sus formas maduras, quiero que vean cómo se ven los T maduros o que le llaman activados versus las células plasmáticas. Aunque no hemos hablado de las características morfológicas, quiero que vean que las bolitas no son iguales. Y ya por ese simple hecho, podemos diferenciarlas morfológicamente en su etapa adulta. ¿Estamos? Y entonces, si ve un aumento de estos linfocitos, pues diría, entonces la infección no es bacteriana. Muy probablemente sea una infección de tipo viral. Por último, las plaquetas. El recuento bajo de plaquetas por debajo de 150,000 se llama trombocitopenia. Está condicionada a varias situaciones, no solamente la autoinmune es la única que existe. Hay otro tipo de baja de plaquetas, incluso las infecciones, sobre todo crónicas, o sobre todo aquellas infecciones virales, producen trombocitopenia, que al paso del tiempo las plaquetas vuelven a aumentar. Y hay muchos medicamentos, quiero que vean, que están asociados a trombocitopenia. Hay unos medicamentos incluso de uso común. Y vean, las personas aquí en mi país, las personas de edad mayor, son muy frecuentes a tomar una gran cantidad de medicamentos y aparte tomar infusiones que no sabemos cómo funcionan en el cuerpo. Y quiero que vean que al menos vean de uso común el captopril, ¿sí? Ya no tanto la ranitidina, que ya la sacaron, pero por ejemplo las sales de oro produce trombocitopenia. Entonces muy probablemente esas trombocitopenias no son profundas, no son trombocitopenias moderadas o graves, pero finalmente hay que decir que están asociadas al medicamento y aquí se evalúa el riesgo-beneficio. Pero antes de decir que se trata de una verdadera trombocitopenia, no olvide valorar el frotis sanguíneo y olvide evaluar estas cosas. Vean cómo se están aglutinando las plaquetas por un fenómeno que se llama pseudoaglutinación plaquetaria o pseudotrombocitopenia. Una falsa trombocitopenia, que solamente es una situación que sucede in vitro, no in vivo. ¿Estamos? Cuando usted somete esto a un anticoagulante, lo que va a suceder, no todos los pacientes sucede de esa misma manera,
De hecho, hay muy pocos, pero los que sucede, hay que tener mucho cuidado porque esto es dependiente del tiempo. Significa que si usted toma la muestra y lo procesa como 10 horas después, pues seguramente las plaquetas van a bajar hasta un número que alerte al explicando clínico. esta hueva, ¿Perdón? todo con medicamento, con práctica, estás en... Está interesante. Interesante. ¿Ah? Diplomado. Entonces quiero que vean, y muchos de estos pacientes, incluso se les ha quitado el vaso precisamente porque no se revisa y al ser dependiente de tiempo siempre le dejan un tiempo mayor, las plaquetas siguen estando bajas. Y fíjense, un dato curioso es que no tienen datos de sangrados, porque no es algo que sucede en vivo. Pero si el clínico se va nada más por el hecho de que están bajas las plaquetas, muchas veces les quita el vaso. Y al quitarle el vaso, pues el vaso no es un órgano imprescindible para vivir, pero pues tampoco queremos hacer una operación o queremos tener una operación que no tenga ninguna, pues que no sea, que no tenga un beneficio. Finalmente se van a seguir aglutinando las plaquetas, ¿no? Y bueno, si ya descartamos todo eso, el uso de medicamentos, el uso de infección, una inflamación o falsa trombocitopenia, entonces podemos pensar en una PTI, en una trombopenia primaria inmune. Pero para la trombopenia primaria inmune también hay que hacer estudios que soporten que se trata de una trombocitopenia autoinmune. Y eso lo vamos a ver cuando veamos hemostasia. Y la trombocitosis pues sería el aumento de plaquetas, mientras que una condiciona o puede condicionar a eventos hemorrágicos, la trombocitosis, el aumento de plaquetas condiciona o puede condicionar a un evento trombótico. Y hay varias causas. El sangrado, la deficiencia de hierro, la posesplenectomía, tumores, por ejemplo, el cáncer de páncreas. Cuando ya empieza a haber un aumento de plaquetas, eso es de mal pronóstico porque indica que ya hay metástasis. Las células del páncreas anormales eh, producen factores de crecimiento plaquetarios, se rodean de las plaquetas para que puedan pasar de un sitio a otro. Fíjense cómo el sistema inmunológico forma centinelas de la sangre, los linfocitos NK y los linfocitos T maduros citotóxicos. ¿Quieres pasar de un lugar a otro y quieres pasar por la sangre? Primero tienes que engañarme a mí, linfocito NK y linfocitos T maduros citotóxicos. Porque si no me logras engañar, te voy a matar. Entonces, la forma de engañarlo es como el caballo de Troya. Se rodea de plaquetas y ahora sí puede hacer metástasis, pasar por la sangre. Enfermedades inflamatorias o infecciosas crónicas, respuesta al ejercicio, respuesta a fármacos. Hay algunas de que son asociadas a procesos neoplásicos. Y es importante conocer cuáles son los fármacos que disminuyen las plaquetas si es que, para evitar obviamente un evento trombótico. Uno de esos es la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, y el otro, por ejemplo, el clopidogrel, que inhibe el ADP para que no se activen las plaquetas. Tenemos otros tratamientos, pero bueno, son los más comunes, los que más se utilizan para evitar un evento trombótico. Cuando le piden que evalúen las plaquetas, no solamente le están pidiendo que evalúen la cantidad, sino también la calidad plaquetaria. Y hay dos cosas con las que podemos evaluar la calidad plaquetaria, no todo lo podemos evaluar. Uno es el tamaño de la plaqueta y otro es la cantidad de gránulos alfa en las plaquetas. Quiero que vean, esta es una tinción de Wright convencional. Si las plaquetas no tienen gránulos es porque no los tienen. Los gránulos alfa no contienen o no tienen esos gránulos alfa, esas plaquetas. Y esto, señores, se conoce como síndrome de la plaqueta gris. Y al no tener esos gránulos, los pacientes tienen una trombocitopatía, un problema cualitativo, que concluye en eventos desangrados. Bueno, señores, hasta aquí concluimos el capítulo número 1, de hecho es el más largo. Mañana vamos a iniciar a la misma hora y nos toca ver el capítulo número 2 que corresponde a la tinción de Wright y extendidos sanguíneos. Ese es un poquito más sencillo. Pero bueno, ¿alguna pregunta que tengan las personas que están todavía en línea? Gracias, licenciada Marianela. Bueno, pues creo que no tiene ninguna pregunta.
No, pues las gracias a ustedes por esperar hasta, ya son las 8:15 aquí en mi país, yo creo que allá en su país son como las 9:15, pero bueno, hagan que valga la pena, ¿no? Pregunten lo que sea necesario, la intención es, si no lo sabemos, lo investigamos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, nos despedimos, nos vemos mañana a la misma hora, con la misma, con un link que les vamos a proporcionar y bueno, las grabaciones ya se están haciendo, la vamos a poner para que usted la pueda revisar, ¿sale? Después de concluir, tiene una semana para ver esas diapositivas, para ver estas grabaciones y después se cierra por completo. Me despido de ustedes, muchísimas gracias por todo, pasen una excelente noche.